Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Somos El Negro, Mike, este es nuestro canal A Viajar y Comer. Bueno, como verán, seguimos recorriendo esta maravillosa ciudad, la ciudad de Nueva York. Y en el día de hoy los vamos a llevar a hacer un tour de compras. Vamos a visitar algunos de los locales que creamos más convenientes y les vamos a mostrar todo, así que quédense ahí. Sí, vamos a visitar 3 de las cadenas más importantes de compras y vamos a intentar mostrarles nuestra experiencia. Cuánto están las cosas para mujer, para hombre, calzados y alguna que otra cosita más. Vamos a ir en orden, vamos a empezar con Burlington, que creemos que va a ser la más económica y en la que quizá no encontremos tantas buenas cosas. Después vamos a seguir con Marshalls y por último con Macy's, que me parece que es lo más prometedor que vamos a visitar, pero eso no quita que quizás terminemos sorprendidos. ¿Vamos? Vamos. Bueno, el primer lugar que los trajimos se llama Burlington. Es así como un local mayorista donde tienen ropa discontinuada que no se ha vendido, toda juntada de temporadas viejas y nada, la tienen a precios exclusivos. Por ejemplo, esta remerita Tommy Hilfiger, $13. Miren, para mujer, esta remerita de Guess que solía estar $30, acá la tenemos a $15. Ojo que sí, los precios pueden parecer muy buenos, pero hay que buscar, hay que revolver esta tremenda cantidad de percheros que hay y encontrar tu talle. Esta seguramente sea el único talle que hay. Miren este suétercito, también para mujer, livianito, blanco de Calvin Klein, por $22. Otro suéter, pero esta vez de Guess, marca Guess, $25. La verdad, como les decía, no es fácil encontrar y buscar algo de tu talle, pero Mayrita está encontrando bastante ropa para ella. Por ejemplo, este pantalón Tommy para ir a trabajar, una tela bastante buena, $25 y antes solía estar $90. Un saquito también Donna Karan New York, este está $14. Miren este busito con capucha y es medio cortito de New York. Este lo encontramos por $11. Este joguicito también está bueno, ¿eh? Miren, este está $9. No es de una marca muy conocida, es Faded Rose, pero está bueno. Esta remerita también está bonita. Acá es Junior Plus, pero podría ser para una mujer, $8. Bueno, y de repente aparecen cosas buenas. Miren este jogging Calvin Klein. Parece muy bonito. Este lo encontramos a $20. Mira, acá May encontró al hermanito oscuro del jogging anterior también. Está en $20. Y miren, esta remerita o musculosa básica, así medio como pareciera tejida, adivinen, $5. Otra remerita parecida, pero esta vez con mangas, también tipo tejida. La encontramos $5 también. Che, estos precios, la verdad que sí, están buenos. Lo que sí, como les dije antes, hay que pegarle el talle. Pero bueno, le tenemos acá a Mayrita trabajando para eso. Acá May encontró 2 calzas, si vienen 2 en este pack, y valen las 2 $17, o sea, $8,50 cada una. Bueno, vamos mostrando lo último para mujer, así en un ratito ya arrancamos con hombres. Mira esta remerita Tommy, sí, esta es talle XL, bueno, es la que había, y está $13, así que excelentes precios, como les venía diciendo, pero ojo con estos precios porque seguramente no incluyan el tax o el impuesto. Así que a cada uno de los precios que yo les estoy pasando, agréguenles más o menos un 9%. Que es el impuesto en la ciudad de Nueva York. Miren esta camperita, tipo con peluchito. Muy bonita tela, la verdad. Esta está $10. Cuando pensábamos que ya se había terminado lo de la mujer, miren, encontramos esta remerita que originalmente estaba $25. Pero acá está rebajada a $13. Bueno, estamos en el segundo piso y apenas subimos la escalera, miren lo que me encontré ya de una. Este busito Calvin Klein para hombre a $30. Mirá, y revolví un poquito más y apareció
este busito. 25 dólares. ¿Te gustan las remeras de Gap? Mira, tenemos esta a 8 dólares. Esta es small para hombres. No, los Calvin Klein que hay están buenísimos. Mira, este tipo busito canguro con capucha, 30 dólares. Este es medium. ¿Qué tal esta remerita? Michael Kors, blanca, con las líneas en negro así. Para mí le dan calidad, le dan estilo, están buenas. Esta es talle medium a 17 dólares. Acá tenemos una camisita manga larga. Esta es de la US Polo. Está 17 dólares. Esta es talle medium. Pantalones y jeans está lleno, ¿sí? Pero bueno, para mí es lo más difícil de encontrar. Pero acá está la opción. Tenemos pantalones tipo jean negros desde 17 dólares. Tenemos otros a 20 dólares. Otros a 14, 20. Bueno, hay un montón de precios, 15. Pero como les dije y les vengo diciendo desde el principio del video, esto es enorme. Enorme, enorme, enorme. Y esto es un solo piso. Hay que revolver y revolver y revolver. Bueno, un ratito vamos a ir por allá, que ahí está el calzado también. Pero ese va a ser otra parte del video, en un ratito. ¿Te gusta el fútbol americano? Tenés esta camisita de los Jets a 20 dólares. Busito clásico de Puma, precioso. Cangurito con gorrita, lo tenemos 25 dólares. Este es talle large, pero lo que me da la impresión de que acá estos buzos vienen como muy estrechos en lo que es la barriga, digamos de alguna manera. Pero bueno, son un poco distintos. Y acá, miren, uno parecido, que también está 25 dólares. Y bueno, qué decirles, la verdad a mí me encantan estos buzos, me encanta la marca Puma. Estos también, ese también de recién estaba a 25 dólares, este también. Y se supone que el precio original es de 50. Estaban 50 dólares cuando salieron, ahora están 25. Miren, este de Adidas es como bordó o más tirando a violáceo. Tiene como un cuello extra acá adelante. Y atrás tiene la capuchita, ¿sí? Y este está 25 dólares también. Y miren este Puma verde fosforescente. Remera Reebok roja, 10 dólares. Esta es talle small, pero hay varios para elegir. Y en este tipo de lugares también suelen haber un montón de combos con promos, por ejemplo de medias. Que no sé realmente si son promos o si es el precio que realmente cuestan las cosas, ¿no? Por ejemplo, este juego de 12 pares de media fila vale 7 dólares. O sea, 7 dólares en Argentina valen 2 medias. Así que bueno, por eso les decía, acá no es una promo, acá valen eso las cosas. Si nos gusta otra marca, por ejemplo Puma, tenemos por 8 dólares 6 pares de medias negras. No sabía que Stanley también tenía medias. Miren este pack, 8 medias que vos lo agarrás, esto está pesadísimo, es como los termos de pesado. Y decís, bueno, ¿esto de qué vale? 100.000 pesos. En Argentina podría valer esto. Acá vale 9 dólares. 8 pares de estas medias que jamás en la vida vas a tener frío en los pies si te pones esto. Miren estas mediecitas de Donna Karan New York, súper finas, hermosas. 6 dólares. No, miren esto, los boxers de Messi, los que usa Messi, tenemos los 3 por 13 dólares. O también tenemos un pack de 4 boxers de Calvin Klein por 25 dólares. ¿Qué tal estas gorritas? O viseras, como les dicen, 10 dólares. ¿Tenés un 15 o un casorio y no tenés traje? Mirá, acá el saco lo conseguís por 99 dólares y el pantaloncito a 35 dólares. O sea, por 135 dólares, seguramente más impuesto, tenés un traje marca Michael Kors. Espectacular. Bueno, acá llegamos a la zona del calzado. Empezamos con el calzado. Acá tenemos unas Levi's o Levi's bastante aceptables. Estas están... Se me escapa. 25 dólares.
Miren estas ojotas o chancletas de Puma. Estas las encontramos por $17. Me pareció unas más baratas el otro día. A ver, las voy a buscar. Miren estas Puma que por lo que veo se llaman Roma. Sí, son de hombre estas. Valen, ya les digo, $29. Tenemos también estas Reebok talle 10, también muy bonitas, a $30. Estas Guess también están buenas, blanquitas, con una franja roja y negra, $35. Miren estos tremendos borcegos, son marca ISOD o ISOD, entiendo que es una marca que tiene bastante indumentaria de golf. Salen nada más que $25. Estos zapatitos, bien banana, talle 9,5, que sería más o menos 41, 41,5, $37. Zapatillas Puma negras, estas están buenas también. Ojo, estas son talle 11, 11,5, son un talle un poquito más grande, $40. Bueno, unas zapas Puma para mujer. Arrancamos con la sección para mujeres. Miren estas, $37. Miren las que encontró Mai, también Puma, rositas, preciosas. ¿Cuánto estaban estas? 36. También, $37. Y estas verdes también, sí, $37, preciosas. ¿Qué tal estas de Kitty? ¿Las usarían? Están buenas, mira, $22. O por qué no, estas botitas de Calvin Klein, que no están más que $35. Tenemos por acá estas Reebok tipo botitas, $35 también. Miren estos zapatos o botas, no sé cómo se llamarán, que tienen obviamente cierre y que emulan la piel de una especie de lagarto. Me parecen bastante finos o dan esa sensación. $23. Estas no sé qué marcas son, pero me parecieron re cancheras. Y están solamente $20. Unas pantuflitas para estar en casa, cómoda, $30. Pero parecen bien abrigaditas. Esta marca sí que no la conocía, ¿eh? Bueno, las zapatillas no parecen malas. No sé si son muy lindas estéticamente, pero salían $20 y las bajaron a $15. Buena opción. Estas filas amarillas también están buenas. Yo usaría este color, ¿eh? $20. Estos zapatitos blancos Calvin Klein, muy facheros, $30. Qué tul. No, y esto, miren esto está bueno. Esto es fachero, es moderno, es jovial. $48. Bueno, acá tenemos valijitas Calvin Klein, más o menos estas están $65 según el tamaño. Son muy bonitas, no sé si las recomendaría, pero bueno, usted es libre de elegir lo que a usted le guste. Y estas se llaman Tahari de marca, se las ve robustas, la verdad. Y esta, por ejemplo, vale $45. Y a ver si está el precio de la más grande. No la encuentro el precio de la más grande. Pero bueno, por ahí debe estar. Si no, tenemos esta que dice acá Duchess Collection, o sea, la colección de la duquesa, que valen $55. Acá, bueno, la verdad hay mucho para elegir, mucho para ver. Miren esta, que parece un lingote de oro. Está buena, ¿eh? Bueno, gente, con esta vista maravillosa venimos a darles un consejo. Si van a venir a Nueva York o si van a visitar cualquier otra ciudad del mundo o a donde sea que vayan, es muy importante tener datos. ¿Datos para qué? Para poder movernos en el subte, cómo usar el transporte público con Google Maps, si necesitas pedir algún auto por una aplicación o pedir comida, bueno, lo que sea, necesitas datos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos usando SIM Local. La verdad que lo estamos probando estos días, funciona de maravillas y bueno, lo bueno de SIM Local es que cada uno puede elegir el plan que más se adapte a su viaje
y a su bolsillo, digamos. Y tenemos para ustedes un regalo espectacular que es un 10% de descuento usando el código A Viajar y Comer. Fijado en los comentarios o en la descripción del video les vamos a dejar el link para que puedan entrar a la página, elegir el plan que más se adapte a su tipo de viaje y que puedan viajar como locales usando nuestro código. Turno de Marshalls. ¿Estás lista? Sí, súper. Bien, empezamos remerita para mujer marca Hurley de este modelo, $10. Otra también parecida con otro motivo, esta en talle M, la tenemos a $9. Miren esta musculosita que encontró May recién, toda blanca con cuello irregular, esta es medium y vale $10. Miren esta camisita para salir a la noche. ¿Cuánto está? $15. Vean este tapadito, a mí la verdad me parece que está muy bueno, ¿eh? Marca Lab3, este es medium y vale $30. Acá tenemos otro tapadito marrón, este viene como con una bufanda incorporada. ¿A que no saben cuánto vale esto? $15. Este vestido, que a mí me encanta, de Calvin Klein, verde, miren, está $35. Esta remerita Nike, ¿no? De un equipo de fútbol americano, que no sé cuál es, obviamente, vale $32. Para mujer seguimos. Y si tiene una fiesta, miren lo que es este vestido. Tiene todo este detalle acá adelante con brillitos y lo mismo en la parte de atrás, súper elegante, recontra lindo. $40. Bueno, acá tenemos un joggingcito negro marca Adidas, $20. Y este jogging que es más tirando a grisecito, marca Calvin Klein, $20. Una calcita para hacer ejercicios, tenemos acá $17. Miren este buzo que tiene acá un motivo como de unos fantasmitas, gris, $20. Jeans tenemos estos de azul oscuro a $20 también. Mira, si no tenés este con este detalle acá a $17. Bueno, May encontró este tapado que bueno, ya es de otro nivel. Miren, esto es una preciosura. No conozco la marca, pero se supone que esto valía casi $400 y ahora está rebajado a $80. A mí me parece que es una buena oferta y además, no sé, esto debe abrigar, espero que sea de piel sintética. Miren este conjuntito que viene, tipo este tapadito con el vestido, ¿sí? Esto está $40 todo, muy bueno, muy elegante también. Bueno, si están buscando algo para los pibes, que les entre y que les quede bien y que les dure bastante, miren esta chaquetita, ¿sí? Por $12. Esta remerita también para los chicos, tamaño medium con motivo de perrito, está rebajada a $6. Un buzo finito también para los más pequeños, $10. Está bueno, lo que sí es un poco finito. Y joggingcito tipo con los bolsillos cargo para pequeños, esto está rebajado a $10. Bueno, lo último que vimos para los chicos, miren, este conjuntito Night que viene con el buzo con capuchita y además el jogging lo encontramos por $25. Bueno, una más para los pibes, tenemos esta campera roja Nike que también viene motivo en negro, tiene polar adentro. ¿A qué precio la encontramos? A $30. Ok, empezamos con un poco de indumentaria para hombre. Busito verde Quicksilver, este está por $20. Este busito tipo camiseta de rugby, $25. Este jogging marca Reebok lo conseguimos a $20. Miren esta camperita Calvin Klein, a mí me encanta, para mí está espectacular. Está rebajada a $70. Esta es medium. O si no queremos gastar esos $70, tenemos esta camperita Reebok, que parece muy abrigada, a $30. Busito Reebok con capucha y tipo cangurito. Mira, esto se supone que estaba a $55 y ahora vale $20. Si encuentro uno de mi talla me parece que me lo voy a llevar, ¿eh? Tenemos esta remera Nike
de un equipo de fútbol americano a $35. Miren estos jogging deportivos de New Balance. Están $20. Acuérdense, esto ustedes tienen que buscar talle. Busquen, revuelvan. Porque a veces no están todos. Pero capaz, a veces se pierden, los organizan mal y pueden encontrarlos en otro lado que no es el perchero que corresponde. Así que busquen bien. Miren este joggingcito Spider tipo gris. $13. Un busito deportivo tipo canguro Nike. ¿Cuánto está esto? $35. Bueno, y por acá tenemos el sector camisas. La verdad, están bonitas, sí. Y estas oscilan en un valor entre $17 y $20. No sé, pero a mí me da la impresión que encontramos muchas más cosas tanto para hombre como para mujer en Burlington, que se supone que era por el que menos apostábamos. Me da la sensación que en Burlington había muchas más cosas, muchas más opciones, pero bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan? Acá tenemos 3 calzoncillos Penguin, $10. O 5 calzoncillos de New Balance a $15. O un poquito más caros los Calvin Klein, que ya salen $20. Es otro número. Un pack de 15 medias marca Layer 8. Estas están $10. O si querés unas Adidas largas, mira, estas antes estaban $22 los 6 pares y ahora las encontramos a $10. O si querés un poquito más finas, estas de Calvin Klein que vienen 4 de distinto color, valen $10. Están muy lindas, ¿eh? Como curiosidad, también venden perfumes. Pero bueno, estamos creando un video nuevo de perfumes. No sé si ya salió o está por salir. Así que, si ya está, váyanlo a ver. Que obviamente no incluimos estos lugares, pero bueno. Por ejemplo, este Dolce & Gabbana está $70. Nunca lo probé. O por ejemplo, este Coach, $50. O también tenés el Jimmy Choo Man Ice, $40. O este Bulgari for Man Wood Neroli, rebajado a $48. Empezamos con calzado para hombre. Mirá, acá tenemos unas Puma. Las encontramos a $40. Si no, tenemos estas marca Guess, un poquito más económicas, a $35. Estas Levi's están buenas, ¿eh? Muy lindas. Están a $25. Bueno, mirá estos zapatos de Tommy. La verdad que están muy buenos y están a $40. Bueno, encontramos un poquito más de marcas. Acá tenemos unas Reebok, ¿sí? Que están bastante bonitas, a $40. Bueno, estas Calvin Klein, todas blanquitas, también están lindas, ¿eh? Pero valen $40. Estos borcegos Timberland grises los tenemos a $100. O tenemos estos marca Goodyear, ¿sí? Que cotizan a $30. Zapatito más formal, muy bonito, $35. Ojo, acá también en los zapatos tienen que buscar talle, porque no hay de todos. Así que nada, capaz uno que calza 41, 42, que es 9,5, 10 de talle americano, va a ser el más difícil de encontrar algo lindo, porque bueno, es lo que más sale. Lo mismo que pasa con las mujeres, 36, 37 es el talle, digamos, más codiciado. Para mujer tenemos estas zapatillas Reebok, muy bonitas, $35. Bueno, acá aparecieron estas Puma, me parece que más que para mujer, estos son más para kids, o una mujer con un pie muy chiquito. $35. Miren otra variante de las Reebok, también $35. Y estas Puma, miren, blanquitas con rosa, las tenemos a $40. Unos zapatitos elegantes, quizá con el taco mediano, no tan alto, $25. Estos mocasines para mujer que me contó Mike que se están empezando a usar, marca Aldo, los tenemos a $40. Miren, tremendas botas de Tommy. A ver cuánto están.
y las encontramos a $60. Bueno, y May encontró recién estas botitas, estas botinetas de gamuza color mostaza. Son de Zara y están $20. Bueno, yo les confirmo lo que les había dicho antes. Me parece que en Burlington había mucha más variedad, ¿no? Sí. Ojo, Burlington, el local es mucho más grande, este capaz es más chiquito, pero bueno, capaz si tuviera que volver a comprar, elegiría Burlington, porque tenían más talles y más variedad de marcas. Siguiente parada de compras, estamos en el famoso Macy's. Esto se supone que tiene como 8 o 9 pisos, así que vamos a ver qué tan grande es y qué encontramos. Quedan la 34 y la 7. Antes que nada los trajimos a Macy's Backstage. Queda en el 8º piso de Macy's y bueno, se supone que en esta sección, en Backstage, venden o tienen las mejores promociones en ropa. No sé si será porque son discontinuos o qué, pero vamos a ver qué hay. Empezamos con una camperita tipo tela de buzo de Calvin Klein. Acá la tienen $35. Tenemos un buzo también Calvin Klein con capuchita y tipo cangurito. También se supone que esto estaba a $89 y ahora lo bajaron a $35. Ojo también que acá, como en todos lados, hay que ver los talles, porque capaz ahí tienen talles todos grandes y no tienen talles medianos, pero bueno, es como en todos los lugares. Un pullover de Polo. Ojo, esto no es Polo Ralph Lauren, sino que es Polo, US Polo Asesino o Assassination, no sé bien cómo es. $25. En este caso el talle es medium. Estos jogging tipo marrón clarito de Aeropostale, $13. Me parece que están muy buenos. En este caso el talle es large o grande. Un jogging negro común, Mitre, en este caso se nota buena tela, está bueno. Venía de estar $40 y está bajado a $13. Un pantaloncito tipo jean, color rojo de Calvin Klein. Vamos a ver. Uy, está escurridizo. Casi $30. Después, si esta Navidad querés ser el alma de la fiesta, mirá. Esto está en la zona de hombres, así que me imagino que es para hombres. Busito estilo navideño, $25. Es medium. Y además, mira, este con el gatito, bien navideño. Está buenísimo, ¿eh? No sé si yo lo usaría, pero por $25, mira qué lindo busito navideño. Esta remerita bien canchera con autitos, marca Denim and Flower. Esta vale $9. Mira, esta está buenísima. Remera Reebok. Esta viene S, color gris. Y el precio, ahí para que lo vean ustedes, $6. Me parece que esta está imperdible. Acá les fascinan las Navidades y Papá Noel y toda la historia. Y tienen esta remera que está buenísima, está bien canchera. Mirá, esta está $9. Esta de Corona es como un amarillito clarito que tiene atrás este grabado. Está bueno, está muy buena. $10. Bueno, esto también es clave y digno para llevarse. Mediecitas. Por ejemplo, estos 6 pares de medias Puma están $9. 15 pares de medias RBX, $10. Ojo, no confundan RBX con Reebok, porque a mí ya me ha pasado en otra ocasión de pensar que es Reebok, pero no es RBX. Algunas un poquito más formales para el trabajo. Estas son de marca Geoffrey Bean, que los 8 pares valen $8, $1 por par. Después también súper útil tema calzoncillos. Por ejemplo, estos 4 de Puma los encontramos a $13. Después, estos 4 de la marca Layer 8 están $10. Bueno, ¿y qué decirles de este pack
de 3 remeras blancas de Levi's o Levi's. No van a creer cuánto vale esto. $10, o sea, casi 3,33 cada remera. En Argentina una remera de estas vale, no sé, 50.000, 60.000 pesos. O 4 remeras Lucky Brand, que bueno, no conozco la marca, pero son 4 remeras a $13. Bueno, vamos a ver qué hay para la mujer. Miren, tenemos este pantalón elegante para vestir a $20. Acá me dice Mai que es más difícil quizá, mira, es marca Ella, que no es muy conocida, pero me dice Mai que no es igual que en los hombres, que capaz en los hombres, como vieron, teníamos Calvin Klein, RBX, vimos algo de Reebok también, pero no es tan común encontrar esas marcas. Pero bueno, no significa que no haya cosas lindas. Por ejemplo, este vestido de Emma y Michelle, muy elegante también, ¿no? A $30. Y este vestidito de mujer, también muy elegante. Acá tenemos una hermosa modelo, $25. Jean para mujer, marca Angels, parece bueno este, $20. Una camperita de cuero marrón, muy bonita, esta vale $25. 2 bodys están $20, o sea, $10 cada uno. Y hay un pack de 3 también, pero no tenía el precio. Una remerita tejida marrón está $17. Muy bonita. Esto es interesante. Una tipo musculosita que ya viene con el corpiño incorporado, lo encontramos a $15. Y este pack de 2 calcitas, una marroncita y la otra negra, $20. Este jogging, miren, tipo cargo con los bolsillitos, bastante canchero, está $15. Uy, esperen que sigo encontrando cosas para hombres. Mira, remerita Puma negra, $12. Esta camperita de abrigo marca Lee con corderito, se dice, $50. Bueno, acá tenemos bolsitos, carteritas de todo tipo. Por ejemplo, esta blanca Anne Klein, que será la hermana de Calvin Klein, $30. Creo que Mayrita se había comprado una de estas. Esta también rosita, muy bonita. Está, por ejemplo, $21. Hay muchas para elegir. O tenés algunas más finas. Mirá, qué bonita esta. $25. O esta también mediana tirando a chiquita, pero muy linda también, $30. Bueno, y acá también valijas para todos los tamaños y gustos. La verdad, yo las veo medio estas valijas. Son lindas, son bonitas, pero tenemos la experiencia de haber comprado estas valijas capaz económicas. Si bueno, están económicas, valen, no sé, $80, lindas, pero que después las usas en el primer viaje y salen destruidas, ¿sí? Pero bueno, espero que ustedes no tengan la misma experiencia que yo, pero no tengo mucho más para decir acerca de estas valijas. Arrancamos con calzado, en este caso para hombre. Acuérdense, acá tienen que fijarse bien los talles y demás, porque no hay de todos los talles, es lo que quedó. Por ejemplo, estos zapatitos que están preciosos, marca Madden, están $40. Unos parecidos a esos que les mostré recién, pero un poco más oscuros. Tenemos estos marca Tahari a $24. Buen precio. Estos también marroncitos, pero sin cordones, sino con este abrojo, están también $25. Tenés también estos que son tipo botita. Están $25. Estas zapas marca Náutica para hombre, $30. Estas también zapatillas deportivas marca RBX, que son para correr, $20. Unas pantuflitas bien abrigadas para el invierno, $13. Después para mujer tenemos, por ejemplo, estas US Polo por $20.
Están lindas, ¿eh? Parecieran muy elegantes. Estas sandalitas parecen bastante finas, ¿no? Están buenas. Frescas, mirá, $27. Unas zapatillas cancheras para salir a pasear, marca Tarín, no la conozco la verdad. Están $30. Tenemos estas un poquito más deportivas ya, que parecen bastante cómodas, también $20. Miren estas botitas marroncitas, son elegantes, ¿no? $40. Y esto es lo primero de marca que veo en toda la tienda respecto del calzado. Creo que en las otras tiendas vimos calzado de marca más conocida. Pero bueno, miren, unas Crocs, todas con peluche. ¿Cuánto dicen que vale esto? $30. Che, no me disgustan, pero ¿ustedes las usarían? Bueno, ya salimos de la zona del backstage. El backstage, para que se den una idea, está en el 8º piso. Y en este shopping, en este Macy's, hay 9 pisos en total. Y bueno, imagínense, es enorme, para recorrerlo tardás varias horas. Y bueno, cada piso tiene marcas diferentes y estilos diferentes. Por ejemplo, acá estamos en un piso en donde hay más vestidos de fiesta, ropa más formal, digamos. Y bueno, acá estamos, por ejemplo, en Donna Karan y tenemos estos blazers que valen $159. Son blazers súper lindos y la tela es increíble, ¿no? Ya vemos otra calidad. Así que bueno, vamos a ver si encontramos algo más por acá y se los mostramos. Bueno, y acá nos encontramos con unos vestiditos de Calvin Klein. Miren qué bonito es. Y vamos a ver el precio. $134. Bueno, y acá tenemos otro vestidito muy lindo también, muy formal, ¿no? Como para una fiesta, todo esto. Marca Halston, no la conozco, tal vez es conocida. Valen $139. Bueno, como se imaginarán, es imposible mostrarles absolutamente todo porque es realmente muy grande, así que les mostramos las cositas que vemos que nos gustan a nosotros o, por ejemplo, en backstage, lo que creímos más conveniente, digamos, y a mejor precio. Bueno, en el 4º piso tenemos lo que vendría a ser ropa deportiva para hombres. Y, por ejemplo, miren, tenemos este busito de Adidas, está espectacular. Sale $60, pero creo que hoy o esta semana hay 25% de descuento, por lo menos en esto lo que es Adidas. Así que quedaría 45 más los impuestos. Súmenle un 10% más o menos $50 para redondear. Así que buen precio. No sé si lo voy a comprar, pero la verdad que me tienta. Miren, por ejemplo, también esta remerita Adidas, negra y rosa, está $30 también. Si le restan el 25%, también quedaría un poquito más barata, más o menos $24, $25. Y fíjense, todo lo que hay en este perchero tiene el 40% de descuento. O sea, este busito, por ejemplo, vale $50. Quedaría en 20 más impuestos. Bueno, vamos a ver si me lo pruebo. Ojo que este es XS, también acá deben faltar talles. Pero bueno, este está 55, queda el 40, saldrá más o menos $30. Vamos a ver qué encontramos.